Ha salido el disco debut de Boy Genius, The Record. Simplemente se llama The Record, su disco debut. Me hace recordar un poco a The Album, el disco debut de también esta girl band, este, Blackpink, Pink Gold iba a decir Blackpink. Desde luego no tiene mucho que ver. Y bueno, es un disco que desde luego va a tener una importancia mayúscula más que en las carreras de las tres miembros que son Lucy Dacus, Julian Baker, mi favorita personalmente, y Phoebe Bridgers, que ya tenía, pues empezó a tener reconocimiento mundial, no solamente por los featurings, que creo que esa parte la olvida un poco el mainstream, las críticas especializadas como ciertas revistas, pero sobre todo a partir de Punisher, ese disco del 2020, en el que empieza a dominar ciertos terrenos un poquito medio minimalistas, experimentales. Esa fuerza se la va a imprimir finalmente a The Record, una banda y un disco al mismo tiempo que ya son más cohesivos que por lo menos la banda Boy Genius que les encontró por ahí del 2018 cuando sale precisamente Boy Genius, su EP debut. Es más cohesivo, sí, pero sigue sonando a las tres chicas. Suena lógico, ¿no? Pero en este sentido quiero decir que, bueno, por una parte voy a extrañar o extraño desde luego esa división que tenían de liderazgos. Cada una iba teniendo un liderazgo, un papel primordial, un papel protagónico en cada canción de Boy Genius, ese EP. Y desde luego pues te hacía tener no solamente tus partes favoritas, sino que le daban una cierta armadura distinta. Era como tener una banda cambiante a cada track. Ahorita se acerca a una especie de country, y es que tampoco es que su música sea un indie, un folk indie sin tantas luces. De hecho, por ejemplo, honestamente siento que Boy Genius desviste un poco de la fuerza a Lucy Dacus, que si bien no es mi favorita de las tres chicas solamente, la verdad es que a partir sobre todo de Historian, su disco del 2018, empezó a meter una fuerza bastante importante, no solamente en distorsiones, en empujes de voz, de los cuales pues se va a despojar un poco al entrar inclusive a su disco, a su EP debut, que sale ese mismo año, en el 2018. Aquí Phoebe Bridgers llega a ser inclusive un par de screams, pero creo que es más como adornos que realmente como para probar las aguas, a ver si después Boy Genius se va a convertir en una banda un poquito más rock, un poquito más hard. Al mismo tiempo siento que también Julian Baker se despoja de un poco de esos tonos más altos, más agudos, que por una parte le hacía armonías perfectas a ese primer EP. Ahorita quizás solamente el primer track, que por cierto el primer track básicamente toma en donde deja hasta en la misma acústica, en la misma intención, ese mismo EP. Naturalmente, esta es una banda, decía, que tiene más importancia sobre todo por los nombres, sobre todo por el acto de formarse como una super band dentro de las chicas indie, puesto que si bien los supergrupos ya tienen por lo menos una década teniendo importancia mayúscula en diferentes ámbitos del rock y el metal, la verdad es que tampoco es que sea un terreno en el que trasciendan, porque normalmente juegan en contra de estos supergrupos los egos de los mismos artistas. Aquí la verdad es que ojalá y esta banda Boy Genius empiece a ser más una especie más de pista, una pista de despegue para muchas otras bandas, muchos otros actos que bien pudieran también servirse de este tipo de colisiones, de coaliciones al mismo tiempo. ¿Quién no quisiera imaginar, por ejemplo, a Wolf Alice? O a Florist, por ejemplo, ¿no? Teniendo una colaboración con alguna de las artistas indie, que también hay muchísimas. Y bueno, dejando de lado a las bandas. Pero bueno, centrándonos en ese aspecto, este suena desde luego a un Boy Genius nuevo, un Boy Genius que decía, sí, sí, tiene acercamientos medio country, por momentos americana, pero la americana pues viene creo que de la mano principalmente de Lucy Dacus. Desde luego Phoebe Bridgers tiene sus momentos. Creo que Phoebe es la que tiene acercamientos más minimalistas, un poquito más pues no sé si artísticos en el sentido de lo avant-garde, pero creo que también es porque se ha codeado con muchísimos artistas. Y bueno, pues hay contras y a favor, ¿no? Sobre todo de la banda como tal. El disco es una experiencia, desde luego, si les gusta el indie, si les gusta cualquiera de las tres artistas, creo que desde luego se van a encontrar con una armadura genial a lo largo de todo el disco. El hecho de que ahora estén más mezcladas, el hecho de que ahora se pasen la batuta solamente entre coro, entre verso y coro, por ejemplo, y ya no sea una sola la que vaya teniendo una importancia primordial, principal a lo largo de cada canción, pues te hace sentir ahora sí una banda como tal, y ya no tanto un disco de colaboraciones como quizás a muchos les pudo haber sonado el EP. Por otra parte decía, pues sí les quita una parte de fuerza para que precisamente las armonías puedan sentirse más homogéneas. Hay ciertas partes de las que ya se habían desvestido, digamos, precisamente para conformar esta banda. Phoebe Bridgers tenía muchas colaboraciones de otros artistas, inclusive por ahí coros no acreditados de manera oficial, pero coros masculinos que también le daban cierto misterio
a su arte, y desde luego pues ahora pasa a ser una banda de chicas, y este momento me parece que es definitorio porque finalmente se lo toman pues digamos en serio y crean un disco en el que ya se siente como una banda. Es irremediable que te suene a cada una de las tres integrantes, lógicamente, pero también porque varias de las canciones que están en este disco debut tienen referencias o digamos, se desprenden a partir de canciones de cada una de las integrantes, de cada uno de los discos de las tres miembros, y por lo tanto, pues también esto va a jugar en contra o a favor dependiendo de quién te guste más. Honestamente a mí me gustaron muchísimo más las que nacen a partir de Julien Baker, por ejemplo Cool About It, pero pues de nuevo es porque Julien Baker es mi artista favorita de las tres. Y siento de nuevo que Lucy Dacus está falta de fuerza. Siento que Phoebe Bridgers quizás es quien mete más importancia a la producción, porque creo que sus discos son distintos. No es por compararlas a ellas tres, que desde luego son ahora una banda, pero siento que Phoebe Bridgers es la que tiene una musicalidad un poquito más compleja a la hora de crear las canciones y o las armonías de las canciones. Pero bueno, esto fue un comentario pues sobre las aguas realmente, porque pues es que son momentos distintos. Desde luego ponernos a hablar de cada uno de los discos de las tres miembros pues sería un viajezote, porque pues de Phoebe Bridgers creo que hemos escuchado muchísimos. Yo les recomiendo muchísimo a Julien Baker, que es mi favorita. Son texturas más dulces de las que no se escuchan tanto en Boy Genius. Y a Lucy Dacus, que no es mi favorita en Boy Genius, pero que sus dos discos, sobre todo a partir de Historians, la verdad es que sí me parece una artista importante de este ámbito del indie, de chicas, si es que se le quiere catalogar así. Sigo prefiriendo el EP, pese a que es un disco más corto, pero aún así siento que es un gran avance, sobre todo en ciertas mezclas, ciertos fade outs. Por ejemplo, Revolution Zero no quisiera decir himno como tal, porque es más bien una especie de arrullo esperanzador, reconfortante, que sí se va haciendo fade out, como que va apagándose y regresa revitalizado. Not Strong Enough también es uno de esos momentos en que tú sientes básicamente que han aprendido a modular, a matizar inclusive sus propias intervenciones y sus propios propósitos. Obviamente en cuanto a la letra pues sigue siendo más o menos similar a lo que de por sí han escrito en cuanto sobre todo relaciones tóxicas. Esa parte siento que es la que también tiene más influencia Phoebe Bridgers, porque sí, Phoebe toda su vida ha compuesto sobre relaciones tóxicas y aquí se cuela mucho en la composición en general. Pero bueno, ahí está The Record de Boy Genius. El disco, pues no es el disco de la semana, es más como un si vos querés. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.